Hola, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante, bueno, nos concierne directamente, ¿no? Cuando nosotros decimos que vamos a estudiar el desarrollo psicológico, ¿no? Somos psicólogos y vamos a estudiar el desarrollo del ser humano, estamos hablando de la psique. Pero para estudiar la psique es necesario estudiar el resto del ser humano, es decir, el ser humano en sí mismo como organismo y como organismo dentro de un sistema complejo de interacciones como es el entorno, tanto físico como social, incluido, en el caso humano, muy importante, el histórico, ¿vale? La acumulación cultural. Entonces, hoy lo que queríamos hablar es el lugar del hombre en el mundo, ¿no? Muchas veces, o muchas personas tienen en su cabeza que el ser humano es un animal completamente diferente, y cuando decimos diferente queremos decir superior al resto de los otros animales, bien por la vertiente religiosa en la que se considera que el hombre está desarrollado o creado a partir de la idea de Dios por lo tanto es el animal elegido, ¿no? Y tiene unas características especiales, incluso equivalentes en menor grado a las de un dios. Y esto lo mantiene mucha gente, ¿no? O bien desde lo que decíamos, directamente desde la religión, o con elaboraciones más complejas, pseudocientíficas, como podría ser el diseño inteligente. ¿Vale? Que ahí lo que intentan es explicar la evolución más o menos darwiniana a través de digamos, un diseño preestablecido por una entidad inteligente que sería el Dios. ¿Vale? Esto no es así. Lo que tenemos es que el ser humano es un animal. Es un animal que tiene exactamente las mismas necesidades que el resto de los animales. Lo único es que a través de su desarrollo filogenético ha ido desarrollando una serie de capacidades que han sido muy adaptativas y que finalmente han hecho que esas necesidades las satisfaga de una manera diferente. En concreto, una de las más importantes quizás sea a través de las instituciones, la necesidad de las instituciones. ¿Tiene el ser humano características diferenciadoras frente a otros animales? Claro que las tiene. Igual que otros animales tienen características diferenciadoras del ser humano, ¿vale? ¿Son mejores? ¿Son peores? No, no son mejores. Sí que han sido más adaptativas para determinadas cosas. Por ejemplo, si nos comparamos con el resto de los simios, ¿no? De los grandes primates, de los primos que están más cerca de nuestra línea evolutiva, filogenética, pues vemos que los grandes simios están fundamentalmente habitando las regiones pues las regiones tropicales, ¿no? En cambio, el ser humano, gracias a su acumulación cultural, su capacidad de representación, su elaboración de instrumentos tecnológicos, bien sean físicos o sean representativos, pues ha conseguido habitar pues todo el planeta. ¿Vale? Desde las zonas con fríos extremos hasta las zonas con calores, generando pues diferentes tipos de artefactos, como podrían ser algunos tipos de barcas, abrigos de pieles, construcciones a partir del hielo como los iglús, o unas cabañas de paja que favorecen la ventilación pero limitan el calor del sol, etcétera. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que nosotros tenemos esas diferencias. De todas las diferencias que tenemos, que hay muchas, ¿cuáles serían quizá las dos más llamativas o más importantes para explicar cómo está el ser humano en este momento? ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos si luego queremos entrar en el desarrollo ontogenético, entender un poco ese cambio filogenético de cómo es la especie? Para entender al ser humano, al individuo, tenemos que entender a la especie. ¿Vale? Entonces, yo me atrevería a decir que las dos características más diferenciadoras es que el ser humano vive en comunidades sociales extremadamente amplias, ¿vale? Pero extremadamente amplias con una gran diferencia. O sea, hay otros animales que viven en comunidades extremadamente amplias, como podríamos decir las hormigas o las avispas u otro tipo de insectos, ¿vale? Pero en especial las hormigas, que por ejemplo serían una población muchísimo mayor que el ser humano. Pero el ser humano tiene una característica diferenciadora dentro de esas mega sociedades, que es la individualidad.
¿vale? Es una megasociedad en la que el individuo es extremadamente importante, la individualización de cada uno de nosotros, ¿vale? Eso no ocurre de la misma manera en los insectos, o creemos que no ocurre de la misma manera en los insectos, que tienen unas, digamos, unas estructuras mucho más planas. Habría que preguntarse si Richard Dawkins estaría de acuerdo con este tipo de concepto o no, eh, ya que habría una explicación a través de la protección genética para esa transmisión genética que sería compartida, por ejemplo, con las hormigas y con nosotros, y que estaría relacionada con lo que voy a decir a continuación, que sería otra de las características diferenciadoras del ser humano, pero que desde la postura, digamos, de Dawkins se podría entender o se podría entender que no, ¿vale? Que serían las relaciones tipificadas. Es decir, las hormigas tienen unas relaciones tipificadas muy estipuladas genéticamente y que hacen que perviva la transmisión genética de determinadas líneas familiares, incluso sacrificando al propio individuo, ¿vale? En el ser humano lo que hemos dicho es que tenemos esas megacomunidades que hemos podido convivir en ellas gracias a una alta capacidad de cooperación, una cooperación que podríamos decir que se ha ido seleccionando o que nuestro cerebro se ha ido seleccionando para poder entender las mentes de los otros, como decía De Waal, y no del Val, de Waal, ¿vale? Con doble W y doble A. Lo que tenemos aquí es que para estructurar esa cooperación, el ser humano, a través de su capacidad representacional, ha ido acumulando culturalmente unas tipificaciones de acciones, ¿vale? Esto suena muy raro, pero lo que estamos diciendo es que lo que hemos generado son relaciones que se van consolidando a lo largo del tiempo y que el individuo adopta un rol tipificado, es decir, no es importante su característica individualizada, por eso decía, lo comparaba con lo de las hormigas, sino el rol que asume, ¿vale? Estamos hablando aquí de las instituciones, estamos hablando, por ejemplo, de la escuela, estamos hablando de que hay maestros, que no es tan importante la persona como el rol que está ejerciendo en ese momento, que es maestro o el panadero, ¿no? Entonces nosotros lo que establecemos son mecanismos de gestión comunitaria, de cooperación al fin y al cabo, que tiene unos fines comunes, unos fines compartidos, ¿vale? Es decir, una intencionalidad de mejora, de supervivencia y de bienestar común, y que los vamos asumiendo paulatinamente, y que es nuestra forma de gestionar esas grandes comunidades, pues desde lo que estamos haciendo, el reparto de alimentos o el liderazgo y la gestión del poder político, están tipificados y son roles que vamos asumiendo y que además se estipulan en unas leyes, en una acumulación cultural que se consolida y que no se puede, bueno, no se debería infringir, ¿no? Entonces, estas son quizá dos de las características más diferenciadoras, es decir, yo no encuentro mi conocimiento otra especie que tenga esa gestión de una megasociedad comunal, ¿no? O sea, hay una gran cooperación, como estamos hablando de las hormigas o de las avispas o de otras comunidades de animales muy amplias que cooperan, pero en un nivel menor, y que quizá lo que no tendrían es esa intencionalidad compartida, que es lo que nos lleva luego a establecer una forma de resolver esas necesidades, que al fin y al cabo son alimentación, reproducción, abrigo, esas necesidades básicas que tienen todos los animales, relación, ¿no? Pues las satisfacemos de una manera diferente, que en este caso sería a través de mecanismos institucionales, a través de esos roles tipificados que buscan una intencionalidad compartida. Esto se genera gracias a la cooperación y gracias a esa mega sociedad tipificada y estructurada y acumulada culturalmente, tenemos incluso mecanismos que castigan a las personas que no cooperan, que no van en la línea de esa intencionalidad compartida, ¿no? Eh, en- que sería, por ejemplo, para gestionar el alimento o la salud, ¿no? Necesitamos impuestos, pues aquellas personas que no pagan impuestos, pues tendrían un castigo, ¿vale? Aquí de todas maneras hay que hacer la salvedad, bueno, que eso es tema de otro mecanismos, que son normas. Al ser normas,
pueden infringirse y pueden no recibir un castigo, ¿vale? Es completamente diferente a lo que serían las leyes naturales, que sería otro dominio que va por otro lado. Por eso nos estamos moviendo en lo societal. Eh, Estos serían los dos rasgos más diferenciadores del ser humano. Otros rasgos que también son diferenciadores serían la pinza, ¿vale? Que nos permite hacer una prensión fina muy técnica y muy precisa, que nos ha permitido desarrollar pues mucha tecnología. Sería el lenguaje, ¿no? Esa comunicación, sería la escritura, esa acumulación cultural que podemos ir generando a través de también la transmisión oral, pero sobre todo la transmisión escrita. Por lo tanto, vamos a ir adaptándonos a las nuevas eh, adaptaciones culturales. Es decir, si el ser humano está muy especializado en ver que algo funciona, ¿no? De desarrollar una tecnología para ver que algo funciona, y entonces los que tenemos al lado rápidamente van a adoptar, a acomodar de la manera más eficaz posible esa nueva tecnología. Pero en cuanto haya una nueva mejora, toda la comunidad va a adoptar esa nueva mejora, ¿vale? Y eso luego lo vamos incluso tipificando de manera que vamos a ir desarrollando acumulaciones culturales para que cuando tengamos la formación de nuevos, por ejemplo, médicos, no tienen que empezar desde el inicio, sino que ya tienen una amplia formación y su aportación va a ir un pasito para adelante dentro de toda esa montaña de conocimiento que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Vale, otras características sería la dieta omnívora, que nos ha permitido una adaptación de supervivencia enorme. El ciclo menstrual o reproductivo, en este caso, sería mucho más homogéneo, no tan en picos, es continuo a lo largo de todo el, digamos, de todo el año, y eso también es bastante adaptativo. Em, pues tenemos luego otro tipo de, digamos, cambios que hasta ahora están resultando adaptativos, son positivos, pero que quizá son más complejos, son más combinados. ¿Vale? Estamos hablando, por ejemplo, de la bipedestación que nos ha permitido la liberación de las manos y esa prensión fina y ese desplazamiento diferente, pues ha generado un cambio estructural en nosotros. Entre otras partes, pues el cambio en la cerviz, ¿no? Y eso hace que nuestro parto sea mucho más complicado que en otras especies de simios, de grandes simios, ¿vale? De otros primates superiores y, por supuesto, que de otros animales. Esto unido a nuestro gran desarrollo cerebral hace que el parto sea muy diferente. Es decir, nuestro cerebro no puede crecer más intrauterinamente porque si no, no podría salir. Entonces, nosotros lo que tenemos es un desarrollo intrauterino que es de 9 meses, en el cual el cerebro va teniendo un desarrollo y un crecimiento, pero aún no está, digamos, con un desarrollo, eh, podemos decir, prenatal completo, ¿vale? Y entonces, una vez que se ha nacido, el desarrollo cerebral básico continuaría durante un año, durante 12 meses más, ¿vale? Eso es una característica muy diferenciadora porque lo que estamos hablando es que esa parte de desarrollo básico cerebral que en todos los mamíferos que conocemos se produce intrauterinamente con una interacción con un entorno interno de la madre, en el ser humano hay una parte de ese desarrollo básico, una gran parte, que se desarrolla en el exterior en contacto con un entorno contextual, físico, diferente, ¿vale? Es el entorno en el que nacimos. Eso nos hace tener quizá una flexibilidad, una inmadurez mayor que si tenemos el cuidado suficiente a través de los padres nos permite luego probablemente tener una flexibilidad en el desarrollo de capacidades que es diferente al de otros animales que nacen con unas capacidades muy consolidadas al principio mucho más rápidas, no solamente físicas como es andar o buscar alimento, sino también, por ejemplo, estamos hablando de la permanencia del objeto, ¿vale? O cosas que son luego muy importantes para el ser humano y para los otros animales. La del ser humano es más tardía, pero es más flexible,
¿vale? Y eso nos da una diferenciación a la hora de interactuar con el medio ambiente, ¿vale? Entonces, todas estas características son diferentes en el ser humano, pero volvemos al lugar que ocupa el ser humano en el mundo, ¿vale? Si nosotros tenemos a los animales y dentro de los animales tenemos a los mamíferos y dentro de los mamíferos tenemos a los primates y dentro de los primates tenemos a los grandes primates y dentro de los grandes primates tenemos al ser humano, ¿vale? Nosotros no estamos aquí, ¿vale? No es una jerarquía, lo que tenemos que hacer es aplastar esa pirámide y verla en círculos concéntricos. Y si nos quedamos con los círculos concéntricos, lo que tendríamos es que el ser humano es el ser humano, con unas características diferenciadoras, pero al mismo tiempo es un gran primate, y al mismo tiempo es un primate, y al mismo tiempo es un mamífero, y al mismo tiempo es un animal. Y ese es el lugar que ocupa el ser humano en el mundo, ¿vale? Porque ante todo lo que tenemos que hacer es satisfacer las mismas necesidades que tienen el resto de los seres vivos. ¿Vale? La vamos a satisfacer de manera diferente porque nuestras características son diferentes y nuestra forma de afrontarlo son diferentes. Pero, ante todo, somos un humano, que estamos exactamente al mismo nivel que el resto de los humanos. Pues nada, espero que os haya sido interesante. Muchas gracias y hasta luego.